Claro que es un proyecto de todo el curso, pero la nota va a ser grupal. Entonces, los auxiliares de laboratorio podrán calificar de acuerdo a lo que usted lleve, ¿no? Ya. Entonces, déjeme, le abro la presentación. Hemos terminado de ver lo que es teoría en cuanto a procesos de manufactura, selección de procesos de manufactura, costos. Eso ya revisamos la clase anterior. Y el día de hoy ya vamos a continuar con las clases referentes a CNC. Sí, vamos a continuar con CNC ya, que es una tecnología de manufactura. Déjenme le reviso dónde está la diapositiva. Y empezamos. Procesos de manufactura. Esta parte de CNC, la parte inicial, voy a ir un poquito rápido porque ustedes ya casi tuvieron un semestre solo de CNC casi, ¿no? Vamos a ver algo introductorio, algo breve y pasamos directamente a los fundamentos de programación. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar. Así que... Listo, entonces compartimos la pantalla y empezamos. Deme un segundito. Entonces, esta parte vamos a verlo rápidamente. Recording in Bien, progress. continuando con la materia de tecnologías de manufactura. Vamos a pasar a lo que es introducción y análisis de sistemas CNC. Bueno, CNC significa control numérico computarizado. Y bueno, son máquinas que sus movimientos pues son controlados pues por un procesador, por un controlador, es decir, por una computadora, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos varias máquinas, lo único que varía es la herramienta disponible. Por ejemplo, vemos aquí una máquina CNC router, un router. Entonces igual sus movimientos, dependiendo los ejes que tenga, por ejemplo, movimiento en el eje X, movimiento en el eje Y, movimiento en el eje Z, es decir, movimientos de traslación. Esos movimientos van a ser controlados mediante un controlador o un computador, ¿no es cierto? Y lo que está acoplado simplemente es una herramienta. En este caso para el router se utiliza igual unas fresas, pero es como una fresadora igualita, solo que son para madera. Sí, son para madera, herramientas para madera. CNC Plasma, ahí lo que varía es la herramienta. Aquí va una cortadora plasma. Denme un segundito, por favor. Recording stopped.
Recording in Continuemos. progress. Entonces acá tenemos el accesorio, ¿no? La herramienta en este caso es una cortadora de plasma, puede ser un cortador láser también, y realmente sus movimientos pues son automáticos de acuerdo a lo que se realice la programación. También en el torno, en la fresadora, también tenemos pues lo que es el CNC, una solo fresadora y una multiejes también, ¿no? Multiejes ya hablamos ya de 4 o 5 ejes. ¿Bien? Eso serían las máquinas. Y bueno, el proceso usted ya lo conoce muy bien, parte desde la programación, ya sea con códigos G, códigos M, o ya sea utilizando un sistema propio de la máquina, como el que ustedes han visto en el de la cortadora láser, que disponemos en el laboratorio. Es una máquina CNC definitivamente. Su programación tiene su software, tiene un tipo de programación que se llama pues CAM, es un método CAM, es un método de manufactura asistida por computador, donde el momento que detecta la geometría, pues automáticamente, de acuerdo a la programación, va a emitir los códigos de manera automática, ¿no? De manera automática emite los códigos para que se pueda mover, pues, la herramienta, en ese caso el láser es el que se mueve tanto en el eje X, Y Z. Una vez que tenemos la programación, pasamos nuestra programación directamente a la máquina y al controlador de la máquina, y del control de la máquina pues ya ejecuta la programación y ejecuta pues los movimientos. ¿Listo? Recording stopped. Ahora sí, mil disculpas. Recording in Ya, entonces progress. aquí vemos el sistema, es un sistema cerrado, ¿no es cierto? Como vemos, pues, cada eje tiene su servomotor, ¿cierto? Recibirá las señales del controlador para que se mueva el servomotor, y ese servomotor, pues, obviamente está acoplado a un tornillo sin fin, un tornillo de doble bola que se lo llama, y nos da los movimientos tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. ¿Cómo es el sistema? Pues aquí viene la programación, ingresa al controlador, el controlador pues envía una señal y se genera un proceso ya de movimientos, como les decía. Y sale, tenemos la línea de salida, sin embargo siempre tenemos pues un ciclo cerrado debido a que los sensores que están acoplados dentro de los motorcitos, pues retroalimentan la señal, o sea, miden cuánto se movió el eje y regresa esa señal directamente al controlador, y nosotros verificamos en nuestra pantalla, sobre todo en un torno CNC o en una fresadora CNC, podemos verificar en qué coordenada está, cuánto se ha movido o cuánto ha girado el lucillo, porque tenemos un sensor, unos sensores pues que nos permiten regresar, retroalimentar esa señal para que el controlador pues pueda mostrarnos los movimientos. Aquí vemos cómo es la interfase entre el programador. Tenemos aquí, ingresamos en el computador pues los códigos, ingresamos toda la programación en nuestro procesador, en nuestro computador. Luego pasa a un driver, obviamente alimentado por una fuente, y se envía la señal directamente a los servomotores.
tanto de eje X, Y, Z, o si es que tenemos algún eje adicional, un cuarto eje, ¿no? Ahora, por lo general son un centro de mecanizado, un torno CNC, una cortadora, una impresora en 3D de las convencionales, pues son robots cartesianos, ¿no? Son robots cartesianos porque se mueven, tienen movimientos de traslación en los ejes X, Y y Z. Sin embargo, se puede aumentar un eje o dos o tres ejes adicionales de acuerdo a la necesidad y pueden recibir el nombre de A, B y C. ¿Listo? Entonces aquí vemos una imagen donde se muestra el controlador. El controlador pues envía las señales directamente a los servomotores y este servomotor está acoplado a un tornillo sin fin con una tuerca de bolas, ¿sí? Son tornillos especiales. Aquí dice rotate ball screw, un tornillo de bolas, y se mueve en este caso en el eje X, se puede apreciar, ¿no? Tiene un sensor, entonces nos retroalimenta y acá nos va a mostrar la posición a la cual se movió si nosotros le enviamos una señal. Acá arriba me va a marcar cuánto se movió, ¿no? A qué posición se movió. Entonces eso es un ciclo cerrado. Esta parte igual ya la conocemos, ustedes más que todo saben que tenemos pues en los sensores, ¿sí? Tenemos aquí unos encoders, se llama encoders, y que permiten pues medir la posición y darnos la señal a los controladores de cuánto se ha movido, ¿no? Dentro de los motorcitos mismo ya vienen acoplado estos encoders. Los ejes, como les decía, en un torno tiene el eje Z, el eje X. Una fresadora puede tener un eje X, un eje Y y un eje que sube y baja, que es el eje Z. ¿Ya? Ahora, adicional a eso, bueno, esa parte ya lo sabían, ¿no? Sin embargo, adicional a eso, si es que tuviéramos un cuarto eje, fijarás aquí en este sistema de coordenadas, nos podemos fijar que si tenemos un eje X, en este caso, vemos acá, el eje X se mueve de manera lineal, se está moviendo en el eje X, y si tuviéramos un divisor, un dispositivo que permita sujetar una pieza que se está mecanizando y hacerla girar alrededor del eje X, como vemos aquí, ese eje va a tomar el nombre de cuarto eje y el nombre de A. ¿Listo? Si tuviéramos otro dispositivo, o sea, ensamblado en la mesa, o un dispositivo adicional que va en la mesa, y le hace rotar sobre el eje Y, pues va a recibir un nombre de un quinto eje o una letra B. Y si tuviéramos un eje sobre el eje Z, que girara sobre el eje Z, recibiría el nombre de C. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? En este caso vemos pues que el eje X es el eje de la mesa. Esta es la máquina que disponemos en el laboratorio. Este sería el eje X, que es el movimiento pues horizontal. El eje Y es el movimiento transversal, ¿sí? Y el eje Z es el que sube y baja, ¿no? X, Y, Z. Esos son los tres ejes que normalmente tenemos de un centro de mecanizado o de una ruteadora. Lo que pasa es que hoy empezamos un curso, bueno, empiezo un curso de 6:30 a 9:30 de la noche de SolidWorks, de preparación para certificación de SolidWorks, CSWP, Professional. Entonces es un curso
que me están preguntando un montón de cosas como que yo hubiera organizado. Yo solo voy a dar la clase. Mm, Mil disculpas. Ya. Ahora, aquí vemos un divisor, ¿no? Este divisor, bueno, este dispositivo que parece un divisor tiene dos ejes más, o 2 grados de libertad adicional. Entonces vemos aquí el primer grado de libertad que se aumenta gira alrededor del eje X. Se gira en ese sentido antihorario o horario sobre el eje X. Entonces a ese sería un eje adicional, un nuevo grado de libertad llamado eje A. ¿Sí? Ya, en este caso vemos que en el mismo dispositivo aquí aumenta otro grado de libertad, un quinto eje. Ese está sobre el eje Y. Bueno, ahorita por lo que está inclinado este divisor está de esta manera, pero podría estar con dirección sobre el eje Y. ¿Ya? Por eso toma el nombre de B. El quinto eje se lo llama B. ¿Listo? Por lo general solo llegamos a un quinto eje en un centro de mecanizado, porque ya un sexto eje ya para eso se utiliza pues los robots, los robotcitos, ¿no? Los grados de libertad son 6 de un robot, de un brazo manipulador son 6. En el gripper va a tener una herramienta y ese sería un robotcito ya de 6 grados de libertad. En este caso solo tenemos 5 grados de libertad en este ejemplo que podemos apreciar, pero es suficiente, ¿no? Con 5 grados ya es suficiente. En esta parte vemos la estructura de un torno CNC. Sí, ahí tenemos el controlador, tenemos las seguridades, ustedes ya lo conocen, este equipo, ya han hecho alguna práctica, me parece. Me parece que sí, ya han entrado a este laboratorio, ¿no es cierto? Aquí tenemos la compuerta que abre y cierra. Esta compuerta es una seguridad que si está cerrado se puede trabajar en la máquina, pues se accionan las cosas del el lucillo, se acciona, pero si no está cerrado este de aquí, pues no deja trabajar porque es una seguridad, ¿no? Es una seguridad, no se enciende nada. Más que todo es para seguridad, por ejemplo, el que le garantiza para poner una pieza, para medir, para cambiar la herramienta. Siempre tiene que estar arriba porque por seguridad, ¿no? Usted no va a estar midiendo con un calibrador y con esto cerrado porque puede activarse la máquina con un botoncito y usted podría sufrir algún accidente. Entonces las seguridades siempre son importantes. Aquí las puertas de igual manera se cierran el momento que ya se va a trabajar de manera automática para que no suceda ningún accidente. Porque las máquinas, pues obviamente sus movimientos son automáticos de acuerdo a lo que usted programe. Tenemos acá las perillas, los botones para poder controlar la máquina. Entonces ya todo es electrónico, ¿no? Ya son botones para mover en el eje X, para moverse en el eje Y, para moverse en el eje Z. Ya todo es electrónico. Eso no significa que se generen fuerzas de corte altas, ¿no? Si usted está trabajando de manera manual y está mecanizando utilizando los botones y las perillas, usted ni siente la fuerza, ¿no? Usted solo presiona un botón o la perilla y son cosas electrónicas, son suavitas, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que las fuerzas de corte también sean suaves. Las fuerzas de corte son tremendas y si usted no considera eso, pues se le va a dañar algún servomotor, algún accionador, ¿sí?
Entonces, es por lo que es electrónico, a diferencia del laboratorio de torno de máquinas de herramientas donde son convencionales, donde usted aplica fuerza para poderse mover en los ejes de forma manual, pues acá usted no se mueve de forma manual, sino automáticamente. Perdón, electrónicamente, de manera electrónica con pulsadores. Ya, entonces esas serían las partes principales. En la parte de acá vemos la parte posterior, acá se inserta el programa en un puerto USB, se trae y se lo coloca y se importa la programación. En la parte de más atrás vemos dos bombas. La primera bomba, la de color verdecito, es una bomba para enviar refrigerante a nuestro sistema. Aquí a este jet, a esta manguera de color azul con una boquilla tomate. Por ahí va a salir el refrigerante apuntando directamente al punto de contacto donde está arrancándose la viruta. Y obviamente el refrigerante cae al depósito y eso se recircula. Es decir, no se desperdicia. Y tenemos otra bomba, la bomba esta de color como que blanco con negro, esa es la bomba de aceite para lubricar de manera automática las guías de la máquina, ¿no? No es necesario colocar aceite manualmente en las guías, en estas guías, de tanto en el eje Z como en el eje Y, perdón, en el eje Z como en el eje X, no es necesario colocar aceite de forma manual porque esta bomba que vemos acá atrás envía pulsos y envía un poquito de aceite directamente hacia las guías de manera automática. ¿Sí? Eso se llama lubricación centralizada. Entonces, bueno, aquí vemos cómo trabaja una máquina CNC. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, lo que hay que notar en el video es, déjenme ver una cosita,
Es las revoluciones. Si se fijan las revoluciones de menor diámetro o mayor revoluciones. Si se pudo hasta escuchar. ¿Sí? Sí se puede. ¿Por qué se para? Bien, entonces eso es un torno CNC. Aquí lo más importante es apreciar los parámetros de corte, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice que está trabajando sobre un material de acero DIN 1.4404, está con un inserto DCGT 117308E NF1, está trabajando, les dice que es recomendable trabajar con esta herramienta, trabajar con refrigerante. Y lo importante acá son las operaciones y los parámetros de corte. En este caso está haciendo un semiacabado con una velocidad de corte de 140 metros por minuto, un avance de 0.20 milímetros por revolución, una profundidad de 1.5 milímetros y una rugosidad en micras de 1 hasta 2 micras. Quiere decir que vamos a obtener una rugosidad entre ese valor, ¿sí? Una rugosidad estimada. Ahora, basta con estos tres parámetros de corte, son los más importantes para, pues, poder mecanizar o hacer una programación en un torno CNC. En el torno CNC, estos son los tres parámetros de corte más importantes, donde está la velocidad de corte en metros por minuto, la profundidad de corte radial, fijarás en que esta es profundidad de corte radial, y un avance por revolución en milímetros. Lo que va a avanzar la herramienta hacia la izquierda o hacia la derecha, depende del sentido de cómo se esté mecanizando, en este caso hacia la izquierda, lo que va a avanzar en milímetros por cada revolución que da Lucillo. ¿De dónde sacamos esos valores? De catálogos. ¿Listo? Después, ya en función de que tenemos estos parámetros de corte, se puede calcular el número de revoluciones y se puede calcular la velocidad de avance con la que se está desplazando la herramienta, que no nos interesa este valor. Lo único que nos interesa es lo de acá. ¿Listo? Un segundito. Por favor, no sé si copiamos. Si copiamos estas gráficas y copiamos los tres parámetros de corte más importantes. Recording stopped. No me aparece el curso por aquí. Una cosita. Denme un segundo. Entonces ahí podemos copiar, por favor, los tres parámetros de corte más importantes.
Es siempre necesario copiar con las unidades. Velocidad de corte es igual a BC, metros sobre minuto. Profundidad de corte, avance. Las unidades es importante. A ver, ¿dónde está el enlace? Ahora no lo tengo. Ya, continuemos. Entonces, Recording in progress. aquí vamos a recordar un poquito un concepto muy importante que es velocidad de corte. Entonces, la velocidad de corte, como esto es viéndole de una vista, pues, lateral, como vemos acá arriba, ¿sí? Una vista esquemática. Como acá tenemos una vista esquemática de la pieza que se está mecanizando en torno, vemos que se nos va a generar una velocidad de corte, una velocidad tangencial en este punto. Es la velocidad de corte es la velocidad tangencial, o sea, la velocidad en la periferia de la pieza y el punto de contacto de la herramienta. Eso básicamente es la velocidad de corte, la velocidad con la que nos encontramos en este punto. Eso se llama velocidad de corte en metros por minuto. ¿Sí? En metros por minuto. Y como todas las ecuaciones nos dicen algo, la velocidad de corte es igual a pi, entonces eso significa que está en la periferia. La velocidad de corte está en función del diámetro. El diámetro, recuerden ingresar en milímetros. ¿Sí? N es el número de las revoluciones de las que está girando el husillo, la pieza, en revoluciones por minuto, y 1000
pues básicamente es un factor de conversión para pasarle de milímetros a metros. Porque si trabajáramos de milímetros sobre minuto, quedarían unas unidades de velocidad de corte, unos valores grandes, ¿no? Entonces, para suprimir eso, pues se trabaja preferible en metros por minuto, la velocidad de corte. N es el número de revoluciones que simplemente hay que despejar desde aquí. Se despeja número de revoluciones y obtenemos la velocidad de corte por 1000 dividido para pi por el diámetro y obtenemos el número de revoluciones. ¿Listo? Aquí simplemente se muestra una diferencia entre qué es velocidad de corte y qué es número de revoluciones. Es muy diferente una velocidad de corte, una velocidad tangencial. Por ejemplo, aquí vemos un redondel y un vehículo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un carrito y este puede ir a una velocidad tangencial. O sea, a una velocidad que nos está marcando el tacómetro del carro, ¿no es cierto? Me está diciendo, estoy yendo a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la velocidad de corte. Supongamos que aquí en el carrito tenemos un pico, ¿sí? Un pico que nos está labrando el piso. Digamos que fuera de tierra el piso, ¿no? Entonces está yendo el vehículo, digamos, a 10 kilómetros por hora. Y está labrando el piso. Eso no quiere decir que está girando las revoluciones a esas mismas 10 kilómetros por hora, ¿no? Eso va a estar en función del radio o del diámetro de la circunferencia del redondel para calcular el número de revoluciones, ¿no es cierto? Va a estar en función de la velocidad tangencial que está el vehículo. El número de revoluciones también va a estar en función del diámetro en el cual se encuentra dentro del redondel, ¿no? Y según eso ya puedo calcular las revoluciones de las que está girando el carrito, revoluciones por minuto para que está dando alrededor del redondel. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Pues porque a veces se confunden entre el número de revoluciones, que es velocidad de lucillo, y velocidad de corte, que es velocidad tangencial. Eso no hay que confundirse. ¿Listo? Ahora bien, cuando hablamos ya de máquinas CNC, ya hablamos de códigos y tenemos que ingresar nuestra programación. En la letra S nosotros ingresamos la velocidad, spindle speed, la velocidad del lucillo, y puede ser ingresada ya sea en metros por minuto o en revoluciones por minuto. Las dos se pueden ocupar para diferentes cosas. Por ejemplo, viéndole aquí en nuestro ejercicio, en nuestro diagrama de este carrito, ¿ya? Si ya trabajo con G96, trabajo con velocidad de corte constante, entonces, cuando yo ingrese en la programación S, yo pongo esta velocidad de corte y se van a calcular las revoluciones por minuto en función del diámetro en el cual se encuentre. ¿Ya? Pero si trabajo con G96, perdón, con G97, en cambio yo en S le digo trabaja con 1000 revoluciones por minuto, por ejemplo, o con 2000 revoluciones por minuto. O sea, le estoy seteando yo las revoluciones por minuto. La estamos seteando. ¿Listo? Ahora, por lo general con G96 trabajamos de entorno y G97 en la fresadora. ¿Por qué G96 trabajamos en el torno? Porque se va a mantener esta velocidad de corte constante y se va a ir calculando las revoluciones en función del diámetro de la pieza, porque obviamente la pieza puede ir cambiando de diámetros, ¿no? Se va mecanizando, un diámetro más grande, un diámetro más chiquito, y en el video ustedes vieron o escucharon cómo subía o bajaba las revoluciones automáticamente el torno en función de el diámetro en el
cual estaba mecanizando. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para mantener una velocidad de corte constante. O sea que el carrito, dependiendo del diámetro con el que esté girando, se mantenga con esa misma velocidad de corte tangencial y el labrado del piso, digámoslo así, sea uniforme. La velocidad de corte, la velocidad que está haciendo con el pico, sea constante. ¿Sí? Entonces, preferible G96 para el torno y en la fresadora, ¿cómo? No varía el diámetro de la fresa, porque cuando uno está trabajando con una fresa, pues se mantiene el mismo diámetro, entonces el número de revoluciones se mantiene constante, ¿no? Entonces, acá sería para la fresa. ¿Anotarán, por favor? Anotarán esto. Esto es muy importante anotar. Otro parámetro muy importante es el avance por revolución, es el paso básicamente. Esto es igual al paso. Fijarse que es lo que avanza la herramienta hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del sentido de mecanizado, en este caso hacia la izquierda, es lo que avanza la herramienta por cada revolución que gira el husillo, por eso está en milímetros por revolución. ¿Sí? Eso viene dado por catálogo. Ya. Ahora, a veces en el torno es importante calcular la velocidad de avance. Por lo general, en la fresa se trabaja con velocidad de avance, pero en el torno basta que nosotros ingresemos el avance para que mantenga el mismo paso en todas las superficies, ¿no? El mismo paso. Sin embargo, si usted quiere conocer la velocidad de avance, ¿sí? ¿Cómo se calcula? En función del avance que usted puso y el número de revoluciones de las que está girando el husillo. ¿En qué unidades? En milímetros por minuto. Eso quiere decir que se está desplazando una velocidad de desplazamiento. Pero en torno no nos interesa calcular la velocidad de avance. No nos interesa. Entonces, aquí tenemos dos códigos, un G96 y un G94. El G96 significa que yo voy a trabajar con un avance constante. O sea, este valor se va a mantener constante y en torno es preferible trabajar con avance constante. ¿Sí? Mientras que en la fresa es preferible trabajar con velocidad de avance constante, porque en la fresa no varían las revoluciones, pero en el torno sí varían las revoluciones. Entonces, en la fresa es preferible trabajar con G94 para trabajar con velocidad de avance constante. Copiemos, por favor. Un segundito, Inge, disculpe, ¿podría volver a repetir? Se me colgó un poquito y no lo escuché bien. Ya, se colgó, me confirman por favor si se colgó para todos o solo se le colgó al jovenazo. Solo un compañero. Ya, listo. Todo igual, repito, no hay problema. Ya, entonces, mira, cuando trabajamos en torno, queremos nosotros el mismo avance en todas las superficies. Entonces, para trabajar con un mismo avance en todas las superficies, trabajamos con G95. ¿Listo? En torno. Y en la fresadora, como no varían las revoluciones por minuto, es preferible trabajar con velocidad de avance constante. Entonces,
Ok. ¿Sí? Entonces, esto, por favor, cuando estemos en torno, trabajamos con avance constante y cuando estamos en fresadora, trabajaremos con velocidad de avance constante. Ya, adicional a eso, tenemos la profundidad de corte y la profundidad de corte hay que tener en cuenta que este valor en milímetros es radial. Es una profundidad radial. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo profundizo aquí este valor, digamos 1 milímetro, en el otro lado obviamente se está bajando 1 milímetro, porque esto gira, esto es simétrico y acá también le está bajando 1 milímetro. Eso quiere decir que a mi diámetro me está bajando 2 veces la profundidad radial. Por ejemplo, si yo tuviera 40 milímetros de diámetro, este diámetro resultante sería 38 milímetros. Diámetro final sería 38 milímetros. Entonces, cuando estemos en la programación, hay que tener en cuenta que la profundidad que me recomienda el catálogo, esta profundidad que me puede recomendar el catálogo o que yo esté enviando en mi programación, es radial. Pero al diámetro sí le baja el doble de esa penetración, de esa profundidad. ¿Listo? Ya, entonces, déjenme le reviso por acá. Ya. Rubén Altamira Melo. Copiemos ahí, por favor. Estoy revisando los correos. Porque con esto del curso, están como locos. Están como locos. A ver. Están como locos. A ver. Lista de alumnos. Jorge Fajardo. Vista previa. Alumnos. Ya. Le abro. Ya, continuemos. Los parámetros de corte salen directamente de los catálogos, ¿no? Aquí les dejo un enlace, este por lo general es del de Sandvik. Parece que sí les había indicado en algún momento, capaz. Déjenme, lo reviso y les envío. Les envío este enlace, control C. No sé si se está visualizando. A ver. Aquí está el chat. Ahí les envío internamente este enlace para que usted pueda ingresar. Les voy a mostrar. Aquí tenemos este enlace. Tenemos que ingresar directamente a donde dice Coro Plus Toolkit. ¿Sí? Y el paso número 1 es seleccionar el material. ¿Sí? Aquí en el material, usted selecciona qué material va a mecanizar. Este es un catálogo, ¿no? Uno de tantos catálogos. En el material, digamos que usted va a mecanizar un acero de baja aleación de color azul. Por lo general, los aceros de baja, media y alta aleación pertenecen al color azul. Sin embargo, aquí usted tiene la chance de colocar el valor más importante el momento de seleccionar una herramienta, que es la dureza de la pieza que vamos a mecanizar.
porque obviamente si es un material suave tendrá una dureza baja, y si es un material más duro, una dureza más alta. Aquí usted puede setear la dureza en Brinell, está en Harness Brinell, o bueno, le puede cambiar a alguna otra escala como HRC o dureza Brinell, o en unidades de Newton sobre milímetro al cuadrado, que es unidades de presión. Pero por lo general la dureza nos dan los fabricantes en Brinell, los fabricantes de aceros, nos pueden dar en Brinell. Por ejemplo, aquí yo asigno una dureza de 180, por ejemplo. Le digo aplicar. Voy a mecanizar un acero de una dureza de 180 Harness Brinell, dureza Brinell. Entonces de ahí vamos a tarea. Bueno, aquí pueden mostrar un alias, por ejemplo, y ven que ese tipo de aceros de 175 Brinell, por lo general se llaman este grupo de aceros. Solo pueden encontrar en el mercado un grupo de aceros con estos códigos, material 021, 1.4, 1.3, pero esto tendríamos que buscar, por ejemplo, esto lo buscamos, control C, lo buscamos en el internet, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar ese tipo de acero, algunas composiciones, sí, las composiciones químicas. Bueno, aquí no le encontré, pero dependiendo el acero, dependiendo, por ejemplo, aquí, miren, voy a poner un AISI 1018, por ejemplo. Ya, entonces le busco un AISI 1018, me voy a un fabricante y busco ese parámetro de dureza. Por ejemplo, si yo voy a mecanizar un AISI 1018, me dice que la dureza de ese material es de 126 Harness Brinell. ¿Sí? Entonces, aquí vendría y le diría, voy a mecanizar un 1018 y eso tiene 128 Rowell Brinell. ¿Sí? Aplicar, me faltó ponerle o si le puse, no, sí, 126. 126. Pongo aplicar y listo. Entonces ya le estoy estableciendo que voy a mecanizar este tipo de acero. Nos vamos a la tarea. En la tarea nosotros seleccionamos ya sea para un proceso no rotativo, una pieza no rotativa, o una pieza simétrica rotativa. Entonces, supongamos que vamos a hacer un proceso de torneado. Aquí tenemos, mire, por ejemplo, para roscado, para un mecanizado exterior, para un mecanizado interior, para un tronzado. Digamos que quiero hacer un mecanizado exterior. Dependiendo de la superficie, si es que voy a hacerle un planeado, o sea, un refrentado, si es que voy a hacer una superficie cilíndrica con escuadra, si es que voy a hacer una superficie cilíndrica, digamos que voy a hacer una superficie cilíndrica con relieves, o sea, con cambios de sección así, con interpolaciones. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos algunos parámetros adicionales. Yo creo que con esto obtener resultados ya estamos bien. Sin embargo, aquí nos da un poquito de cosas más adicionales. Por ejemplo, ¿cuál es el inicio del diámetro de mecanizado? Digamos que voy a empezar en un diámetro de 40. ¿A qué diámetro queremos llegar? ¿Cuál va a ser el diámetro al cual queremos llegar? Digamos que quiero llegar a un diámetro de 30. Longitud en el mecanizado, digamos que aquí una pieza de longitud total de 60, pongámosle aquí. ¿Ya? ¿Qué rugosidad que queremos obtener? ¿Cuál es el valor de la rugosidad en micras o la calidad superficial que queremos tener? Digamos que quiero poner un valor de 0.3 micras. Quiero llegar a obtener. Obviamente la rugosidad, si ustedes le hicieran un zoom a la parte mecanizada, dependiendo de la rugosidad, puede ser así, ¿no? He hecho un zoom. La rugosidad sería esta altura entre las crestas y los valles. Bueno, aquí me marca la rugosidad media aritmética, RA.
Entonces la rugosidad media aritmética saca un promedio, traza una línea en la mitad aproximada de todas las mediciones de rugosidad, y lo que hace es medir punto a punto en función de la línea media, y al final nos da un promedio y esa sería la rugosidad media. Pero ahora, la rugosidad va a estar en función de algo muy importante, que es el redondeo de la herramienta. Por ejemplo, aquí le pongo una herramienta. Este es el redondeo de la herramienta. Y también va a estar en función del avance F, del paso. ¿Sí? Entonces, esta rugosidad está en función del redondeo de la herramienta y también del paso con el cual nosotros estemos trabajando. Por eso aquí me pide este valor como referencia para ver si me recomienda un redondeo, pues ya sea grande o pequeño, o este parámetro de avance también. Entonces, de pasito me pide la rugosidad. ¿Qué más tenemos por acá? Si es que tenemos algún redondeo, un redondeo de mecanizado, si es que tenemos por ahí, está bien por ahí un redondeo de 1.5, esto simplemente es referencial. Vemos si es que tenemos algún ángulo de inclinación máximo, un redondeo máximo, un ángulo máximo, ¿no? Pero bueno, eso ya es como que referencial nada más. Aquí tenemos también para el cálculo de velocidades de revoluciones por minuto máxima. Digamos que nuestra máquina en el torno CNC era de 4.000 revoluciones por minuto máximas. Pero yo no quiero trabajar a 4.000, sino que quiero trabajar a 3.000 como máximo, ¿no? Le ponemos aquí simplemente como referencial y ya podemos obtener los resultados. De los resultados me va a recomendar una serie de herramientas, varias herramientas. Me parece que salió que no sugiere ningún producto estándar para su aplicación. Me parece que capaz es por esto. Por algún parámetro 45 le voy a poner aquí. Le pongo obtener resultados. Y me recomienda una herramienta. ¿Sí? Hace rato no me salió porque me salió un error. Me dice que ninguna herramienta puede hacer esa inclinación de 90 grados y encima que sea para cilindrado. Obviamente eso necesitaré después de hacer una de ranurado. Pero bueno, simplemente esto es referencial. Vemos aquí que me recomienda este porta herramientas. Me recomienda este inserto. Ahí está el código. Me dice si es que quiero comprar. De una vez lo puedo comprar. ¿Qué más? El tiempo de mecanizado para digamos, este tipo de geometría, pues me recomienda aquí 14 minutos, 0.14 minutos me recomienda aquí, para ese mecanizado pequeño. Y lo más importante es que me recomienda una velocidad de corte de 270 metros por minuto. Me recomienda un avance por revolución de 0.35 milímetros y un número de profundidad de corte de 1.68 milímetros. Entonces ya me está dando estos parámetros de corte ya para la programación. Ya con esto nosotros podemos ir a la programación, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí yo veo la plaquita, le voy a dar un clic aquí.
Vemos la herramienta. Vemos aquí la herramienta. Esta sería la herramienta que me recomienda. Me recomendó como 160 más, ¿sí? Aproximadamente. Allá tendría yo que seleccionar en función del ángulo de la punta de la herramienta, la geometría, si es que me sirve, no me sirve, en fin. ¿Qué más? Aquí están los parámetros de corte que me recomienda. Lo que les quería mostrar es, por ejemplo, aquí, mostrar más detalles. En detalles nosotros tenemos, miren, veamos si es que encontramos aquí en datos del dato de corte. No, aquí no. Datos económicos, sí, por ejemplo. Aquí me recomienda, miren, que para nosotros cotizar una herramienta o una pieza, para cotizar una pieza, siempre tenemos que considerar que el 96.1% se va en el costo de la máquina. El inserto hay que cotizar un 3.58% de todo el coste de las piezas. ¿Se acuerdan cuando empezábamos a ver la clase anterior de costos? Entonces también tenemos que considerar el costo de la herramienta. Y ese valor es un 3.58 de toda la producción. El costo de la porta inserto sería un 0.24% de toda la producción. ¿Eso qué quiere decir? Pues el porta insertos no se desgasta, ¿no? El que se desgasta sí son los insertos. Y eso representa un 3.58% a toda la producción. Déjenme ver si encuentro. Mostrar detalles. Datos de corte. Bueno, aquí por ejemplo, miren. Este es un buen catálogo porque les recomiendo un avance de 0.35, una velocidad de corte de 270 y usted puede ver aquí su life, la vida de la herramienta con esos parámetros de corte me da para 20 minutos. Un filo me puede resistir con esos parámetros de corte 20 minutos. Entonces digamos que una pieza se demora 14 segundos en ese mecanizado. Bueno, póngale un minuto que se demorara, ¿ya? Si se demora un minuto en esa pieza, realmente ese inserto, esa punta de ese inserto puede durar hasta para 20 piezas. Obviamente las de insertos tienen otro filo, se da la vuelta y ya tenemos para 20 piezas más, un inserto en total, 40 piezas, un inserto. ¿Sí? Entonces, por lo general nos dan estos valores. Ahora, yo puedo modificar esto para decir, quiero que me dure un poquito más la herramienta, no quiero estar gastando mucho en herramientas, le voy a ajustar un poco aquí y le voy a, si usted se fija en función, el tiempo de vida de la herramienta está en función de la velocidad de corte. ¿Bien? Entonces aquí le voy a mandar 200, por ejemplo. No, perdón, 250. Le pongo un clic por acá y fíjese, bajándole la velocidad de corte, el tiempo de vida de la herramienta ya me llega a unos 26 minutos. Voy a bajarle a 225. Una velocidad de corte de 225 me da casi unos 38.4 minutos de duración de ese filo de la herramienta, ¿no? También le puedo subir un poquito el avance. Bueno, aquí me recomienda, por ejemplo, una 0.2 le voy a poner. Veamos qué aparece. Con un avance de 0.2, yo puedo trabajar con una velocidad de corte de 333. Me recomienda.
Pero si usted se fija, llegando a 333, en este caso, baja también el tiempo de vida de la herramienta. ¿Qué más? Cambio número de pasadas, le voy a cambiar aquí profundidad, no, aquí solo puedo aumentar número de pasadas. Número de pasadas puedes cambiarle y te aumenta aquí el tiempo de mecanizado, por ejemplo. 21.8 segundos dice que se va a demorar esa pieza que le íbamos a hacer. Pero bueno, aquí simplemente es un catálogo de un fabricante de herramientas, ¿no? Entonces, usted puede descargarse algún otro catálogo de la herramienta o de la herramienta que usted vaya a adquirir para que usted saque sus parámetros. La velocidad de corte, la profundidad y el avance es lo más importante. ¿Listo? Eso en cuanto a parámetros de corte. En cuanto a los insertos, en cuanto a los códigos de los insertos, eso sabemos que son códigos ISO y por lo general el primer numeral significa la forma del inserto, si es que es rómbica, si es que es rectangular, si es que es triangular, en fin. Entonces el primer código, la primera letra significa la forma del inserto, el numeral 2 significa el ángulo de incidencia de la herramienta, el numeral 3 significa las tolerancias dimensionales, eso no nos interesa mucho a nosotros, porque eso más les interesa a los fabricantes de las herramientas, no sobrepasarse de esas tolerancias. El numeral 4 sí nos interesa, es la forma de sujeción, si es que tiene agujero, no tiene agujero, si es que tiene agujero para perno con cabeza avellanada, y si es que tiene chip breaker, rompe virutas. Los insertos por lo general tienen unas alas, este tipo de alas, eso se llama chip breakers, rompe virutas, o sea, nos ayuda a romper la viruta, lo cual es favorable para el mecanizado, porque si no rompiera la viruta y la viruta saliera continua, esa viruta en algún momento se va a enredar y puede causar un accidente y puede lastimar al operador o puede dañar la máquina, puede dañar algún componente de la máquina, la herramienta, en fin, ¿no? Pues por lo general, siempre queremos que la viruta sea pequeña. Entonces tenemos adicional a eso, estos rompevirutas, ¿no? Como vemos aquí, 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 aquí. Entonces, el 1 es forma de el inserto, el número 2 es si es que tiene o no ángulo de incidencia, el 3 tolerancias dimensionales y el 4 es la forma de sujeción y si es que tiene rompevirutas. El numeral 5 pertenece a la longitud del inserto, del filo del inserto. Si nos enfocamos en este ejemplo, la W dice que tiene un ángulo de 80 grados y tiene este tipo de forma el inserto. Es esta que está acá. ¿Sí? N es un ángulo de incidencia de 0 grados, es neutra. Y la longitud del filo es 0.8 milímetros. El numeral 6 pertenece al espesor del inserto. Entonces, si mi espesor es 0.4, tiene un espesor de 4.76 milímetros. El numeral 7 pertenece al redondeo de la punta de la herramienta. Ese redondeo, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, es de 0.8 milímetros. Numeral 8, numeral 9 no hay nada. Y numeral 10 es disponible, eso ya depende del fabricante. En este caso dice que significa que es para propósitos generales.
Con eso nosotros ya mandamos a pedir una herramienta dependiendo del diseño que vamos a hacer. Nosotros venimos a seleccionar nuestra herramienta, sacamos nuestro código y mandamos a pedir esos insertos, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, aquí vamos a realizar este mecanizado en un acero como el que vemos acá abajo. Este acero, un acero no aliado, me dice que va a ser esta piecita, que podría ser una, que ustedes lo conocen como IC 1020 o 1045, por lo general son aceros no aliados. Y dependiendo de la dureza del material que vamos a mecanizar, por ejemplo, dice, vamos a mecanizar esta de 190 HB, dureza Brinell, suponiendo que vamos a mecanizar ese, un acerato más dio 126, entonces continuamos con esa misma línea. Un material de dureza de 125 aproximadamente, dureza Brinell, me recomienda una depth of cut, significa profundidad de corte, mínima de 0.2 y máxima de 3 milímetros. Un avance mínimo de 0.11 y máximo de 0.23. Me está recomendando, según este catálogo. No me interesa el área de corte, aunque aquí ya me dice si es que trabajo con esa profundidad y ese avance, voy a tener esta área de corte, pero no me interesa a mí en la programación. La velocidad de corte en metros por minuto me recomienda una mínima de 180 y una máxima de 330. Nosotros sabemos muy bien que la velocidad de corte es muy importante en el tiempo de vida de la herramienta y por lo general si trabajamos con valores máximos, ese tiempo de vida de la herramienta durará unos 20 minutos. Sin embargo, si le bajamos, eso puede subir el tiempo de vida, ¿no?, de la herramienta. Sin embargo, en condiciones óptimas, si es que tenemos una buena máquina, si es que tenemos una buena herramienta, unos buenos portainsertos, buenos refrigerantes, me dice que trabaje con una profundidad de 2 milímetros, con un avance de 0.18 y una velocidad de corte, dependiendo de la dureza del material, de 300 metros por minuto. ¿Sí? Pero recordemos que los recomendados nos garantizan un tiempo máximo de vida de la herramienta de 20 minutos. Ahora, yo propondría empezar para desbaste y luego para acabado los parámetros de corte, de velocidad de corte, avance y profundidad. Por ejemplo, para desbaste yo seleccionaría no el máximo de 300, yo le seleccionaría un 260 metros por minuto. Un avance, bueno, obviamente este avance es de 0.18 porque me está recomendando, ¿no? Un avance de 0.18 milímetros por revolución. Una profundidad de corte de 2 milímetros está bien, porque ya me está recomendando. Solo le bajé un poquito la velocidad de corte porque ustedes vieron cómo eso influye en el tiempo de vida de la herramienta. Para el acabado, yo podría subirle un poquito la velocidad de corte, ¿cierto? Le podría ir subiendo un poquito. Porque necesito que en el acabado gire más rápido y un avance más despacio, ¿no es cierto? Lo voy a subir a 280 metros por minuto. Tampoco voy a llegar a 300. Le dejo en 280. Un avance mínimo, aquí me dice un avance mínimo de 0.11 porque necesito en el acabado ir despacito. Acá le voy a colocar 0.11 milímetros por revolución. Y una profundidad de corte, obviamente en el desbaste voy desbastando de 2 en 2, como vemos aquí, profundizamos 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, y en el desbaste debo de dejar una sobremedida en la superficie de la profundidad de corte mínima recomendada, que es de 0.2. Mando a 0.2, y esa sería la profundidad de corte mínima para el acabado. Y eso sería para lo que es el contorneado, ¿no? Para el mecanizado de cilindrado que vemos en la imagen. Sin embargo, necesitamos hacer un corte también, ¿no? Un tronzado aquí.
hacer un tronzado aquí. Entonces ahí tendría que ir al catálogo de una herramienta de tronzado y sacar los parámetros. Ahorita por tiempo he copiado un valor que se aproxima al catálogo, que sería 100 metros por minuto de velocidad de corte y un avance de 0.07 milímetros por revolución. Eso quiere decir que va a encender el lucillo a esa velocidad de corte, empezará a calcular las revoluciones en función del diámetro en el cual se encuentre y irá profundizando con un avance de 0.07 milímetros por cada revolución que esté girando el lucillo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, copiemos este ejercicio, por favor. Voy a revisar por acá los correos que llegan como locos. ¿Dónde está el correo? Recording stopped. Dice Marco, te comento que mi hija Javier ha localizado a los estudiantes de acceso a las sesiones recurrentes de este curso. También le pedí a Javier escribir un correo a todo. Bien las instrucciones. Sería recomendable que tú, Sonia, puedan ingresar a la sesión y dar la bienvenida a los participantes. Aquí le menciono, necesitas compartir. Contraseña Soli 01, join, Flores. Entonces aquí vamos. Entonces dice, si trabajamos con G96, G96 era trabajar con velocidad de corte constante. Eso quiere decir que si trabaja con velocidad de corte constante, va a calcular las revoluciones la máquina automáticamente. Dice, determina las revoluciones a las que se encuentra el lucillo girando cuando está realizando el acabado superficial de la superficie del diente de 20 milímetros. Entonces la herramienta está pasando ya por aquí haciendo el acabado. Está pasando por aquí. Entonces está en un diámetro de 20. Está trabajando con una velocidad de corte que les había dicho de 160. Vamos a ver. La ecuación sería la siguiente, ¿no es cierto? Número de revoluciones igual a la velocidad de corte por 1000 dividido para bit por day. Entonces la velocidad de corte habíamos sacado del ejercicio anterior, que es 280 por 1000 dividido por el pi por d, el diámetro de 20. Si nosotros realizamos esta operación, nos da unas revoluciones de 4456 revoluciones por minuto.
Ahora, déjenme ver si es que en esta diapositiva... Ya, no. Ya. Entonces, obviamente no va a llegar a hacer revoluciones en este punto porque la máquina se le puede limitar con el G50 S3000. Limitamos nosotros las revoluciones por minuto a las cuales tiene que girar el husillo. O sea, por más que me calcule, si tenemos un diámetro pequeñito, obviamente las revoluciones van a ser altísimas y depende de la capacidad de la máquina. Entonces, máximo realmente va a estar mecanizando a 3000 revoluciones por minuto. Va a estar girando el husillo en esta zona de aquí. ¿Sí? Bien, ahora hacemos lo mismo, pero ahora para el diámetro de 30, para esta superficie. La máquina, la herramienta está mecanizando esta zona. Y lo primero que hay que hacer es calcular las revoluciones. Calculamos las revoluciones, ahora subimos la velocidad de corte a 280. Bueno, se mantiene en 280 porque hemos estado haciendo acabado. El diámetro de la superficie es 30. Solo varía el diámetro. A mayor diámetro, menos revoluciones, es obvio, porque acá está en el denominador el diámetro. Y en este caso me va a dar un diámetro de... no está la calculadora porque no le he puesto en el PDF. En la presentación no lo he puesto. Entonces sería 280.000 dividido para 3.1416 y dividido para 30. Eso me da unas revoluciones de 2.970 RPM. 2.970 revoluciones por minuto. Fijarás, a mayor diámetro, menor revoluciones. Ahora, la velocidad de avance, o sea, la velocidad con la cual se está desplazando la herramienta, que no nos interesa, porque lo que me interesa es el avance. El avance ahí le habíamos puesto nosotros un avance de 0.11 para el acabado, milímetros sobre revolución. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, el avance sería 0.11 por el número de revoluciones de 2.970. Me da una velocidad de avance de 326.8. 327 milímetros por minuto se está desplazando la herramienta en ese instante. ¿Sí? Listo, jovenazos, entonces. Eso sería, creo que todo por el día de hoy. Déjenme ver si es que tengo más en estas diapositivas. Ah, ya. Lo que tenemos que hacer es instalar ya el Easy Cycle, porque vamos a continuar haciendo algunos ejercicios de aquí en el torno, en el Easy Cycle. ¿Listo? Con todo, ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube donde yo tenía algunos tutoriales. No se ha estado grabando la Recording in clase. progress. No se ha estado grabando en la clase, pero bueno. La última diapositiva significa pues que vamos a tener que trabajar con el Easy Cycle para la programación en torno. ¿Listo? Entonces, por favor, aquí les dejo este enlace. Déjame ver si es que le puedo copiar. Que usted pueda ver el tutorial.
La mayoría ya tenía instalado, ¿no? Y Cycle. Ya les envío el enlace de los instaladores. Ya les envío. Ya, ahí está en el chat. Está el enlace para las personas que no tienen instalado todavía el Easy Cycle, que es el controlador de la máquina. Es el controlador de la máquina, ¿no? Entonces vamos a instalar el Easy Cycle y el HMI Operate Mill. Listo, jóvenes. ¿Tenemos alguna inquietud? La clase ya la voy a subir ahorita mismo. Yo voy a subir a la VAC. Por si acaso. La siguiente semana veremos fundamentos de programación en torno y fundamentos de programación para el centro de mecanizado. ¿Alguna inquietud? Tecnologías de manufactura. Ya. Listo, jovenazos. Entonces, nos veremos el día jueves. Gracias. Pasen bien, entonces. Hasta luego, jovenazos.